¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7 con 9 minutos, iniciando esta nueva semana de labores y también cerrando el mes de julio. Estamos hoy día lunes 31 de julio del 2017. Un inmenso placer compartir estos 55 minutos de información, importantes temas de interés. ¿Qué lectura le vamos a dar al informe económico presentado por el presidente Lenín Moreno? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué motivó este endeudamiento del Ecuador? ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos tener miedo los ecuatorianos cuando se habla de cerca de 50.000 millones de dólares de endeudamiento? ¿O cuál es la salida? El economista John Campuzano, docente universitario, dará una breve lectura en pocos minutos más aquí a través de Orovisión. Estaremos en contacto también, como todas las mañanas, con nuestra comunidad, porque nos interesa lo que está pasando en cada sector de Machala, la provincia y el país. Cindy Madero y Alan Leiva en algún punto de la ciudad con las imágenes de Orovisión. Estaremos en ese contacto permanente con nuestros ciudadanos, al igual que Hugo Hermijos, director o gerente de Aguas Machala. Qué tan oportuno en los trabajos que se están haciendo y cómo vamos a superar los inconvenientes de la falta de líquido vital, especialmente en el norte de la ciudad de Machala. Nuestro invitado también más adelante aquí en Orovisión. Así abrimos nuestra primera emisión informativa, pero antes queremos contarles qué fue lo que dijo Lenín Moreno en este informe a la nación con respecto a la deuda que tiene el Ecuador. La situación es crítica. Necesitamos mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar nuestras exportaciones, el ingreso de dólares a la economía y fomentar la inversión privada. He dispuesto que de forma inmediata se ejecuten las siguientes acciones. Primero, dinamizar el sector de la construcción con un proyecto de fomento y facilitación y la revisión de la llamada Ley de la Plusvalía, sin renunciar a la lucha contra la especulación del suelo. Segundo, incentivar la inversión y el ingreso de divisas con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales. Desde el primer día de gobierno hemos establecido medidas de austeridad del gasto público y optimización del uso de los recursos del Estado, principalmente en contrataciones de personal, consultorías, publicidad, vehículos, viajes, entre otros. Y el país enfrenta condiciones difíciles, producto de la reducción del precio del petróleo y de los bajos precios de las materias primas, así como la apreciación del dólar, sin mencionar los efectos devastadores del terremoto. La mesa servida, resulta que no hubo tal mesa servida como lo dijo no solamente el presidente Lenín Moreno, sino algunos actores de la oposición. Bienvenido, economista John Campuzano, nuestro invitado de esta mañana, analista económico, y dar una lectura especialmente a este endeudamiento que nos debe preocupar, nos debe asustar a los ecuatorianos, a pesar de que el expresidente Rafael Correa lo ha mencionado en algunas ocasiones, de que el endeudamiento del Ecuador es mucho menor de otros países desarrollados. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Janet, y gracias por la entrevista. La mesa servida se la sirvieron otros. Lamentablemente, en estos 10 años las pruebas son evidentes y estamos viendo que el nivel de endeudamiento ha crecido groseramente desde el 2006, cuando estaba en 21.000 millones, a 50.000. Y no hay que olvidar que en el 2009 se renegoció la deuda de tal manera que se pudo reducirla incluso con la compra de la deuda de una manera muy astuta por parte del gobierno del presidente Correa, pero se obtuvo una reducción de algo así como de 3.000 millones. Se dijo que la deuda anterior era inmoral, ilegítima, tentatoria contra el pueblo. Y ahora resulta que la deuda es buena en tanto y en cuanto la hayan contratado ellos. Comparto el criterio de que el porcentaje de deuda como PIB, es decir, todo lo que tenemos de deuda lo dividimos para la producción del país, es manejable. Sí, efectivamente, Francia, Estados Unidos tienen Alemania tiene niveles de deuda increíblemente altos. ¿Pero cuáles son las diferencias? Pero son naciones desarrolladas, donde la calidad de los servicios públicos difiere diametralmente del Ecuador. Entonces, si va a hacer esa comparación en nivel de deuda, también debería hacer la comparación en nivel de calidad de vida. Ya. Entonces, la deuda sí es manejable. Lo que cuestiona a la ciudadanía, lo que cuestiona a las personas que están metidas en el ámbito económico es la calidad de la deuda. Es decir, realmente el Ecuador tuvo que endeudarse a esos niveles para mejorar su sistema productivo, para mejorar los servicios,
¿Cuánta de esa deuda es gasto corriente, alimentado por los viajes que se hacían, ese séquito de personas que acompañaban, etcétera, etcétera? Entonces, realmente la deuda se la utilizó para el desarrollo tan mentado que nos dijeron de la matriz productiva, que hasta ahora camina la matriz productiva, Janet. O sea, en decir, un endeudamiento que definitivamente no ha dejado los resultados esperados, o esa reactivación económica, ese mejoramiento de la matriz productiva que solamente, lamentamos decirlo, no se la ha podido avisorar en nuestro país, y cuando hay una recesión económica terrible, un desempleo que sigue incrementándose. Economista, se dice, hay una posible, se insinúa un posible paquetazo para el mes de septiembre. ¿Usted cree que ese es el mecanismo para poder tapar esa gran brecha fiscal? Mire, el presidente Moreno en estos últimos meses lo que ha estado es trabajando el respaldo político. ¿Por qué? Porque necesita dinero. Y las medidas que él pone en la cadena nacional no son de corto plazo, son de mediano plazo. Reactivar la construcción no se reactiva mañana. Y decir que los constructores van a comenzar a hacer edificios, casas, no. Traer el capital, algo se hizo en Europa, pero para traer el dinero de los ecuatorianos que están afuera, se tuvo que hacer una amnistía tributaria. Y eso lleva tiempo, no es tan fácil. Lo terrible sería de que en el mes de septiembre nos vuelvan a pasar la factura. He escuchado al vicepresidente decir que se va a golpear a los que más tienen. Los que más tienen no se los golpea, porque ellos pueden recuperar a través de los bienes y servicios que crean. De los que menos tienen. A los que menos tienen. En realidad un paquetazo no golpea a los que tienen dinero, para nada. Ellos tienen la capacidad de transferir. Así es. Hacia los que están hacia abajo, y es la gran capa de la población la que va a terminar pagando a lo mejor un feriado de dinero durante estos 10 años. ¿Podemos identificar cuáles fueron los gastos desmesurados que hizo el gobierno del presidente Rafael Correa? Mire, solamente hay un ejemplo, que todavía no se topa lo de Petrochina, pero la contratación con Odebrecht. Ahora sabemos que muchas de las grandes obras financiadas, entre comillas, por el Odebrecht, tienen sobreprecios. Y el déficit se va arrastrando. Es decir, si los precios fueran reales de las obras de infraestructura, a lo mejor no tendríamos que estar pensando en medidas fuertes contra la población. Mire, se construyeron aeropuertos como parte de el gran cambio en la matriz productiva. Se dijeron que íbamos a tener las mejores vías de comunicación. Y ahora estamos viendo cómo la Tacunga tiene problemas y va a cerrar. Cómo ha cerrado Yumandi en el oriente. Cómo no despega. Y ahí en Esmeraldas, el aeropuerto de Tachina. Y así podríamos mencionar 50, 80, 100 millones de dólares que el gobierno los puso ahí y que ahora tienen que pagarse. El problema, Janet y queridos amigos que están en la sintonía de Eurovisión, es el costo de la deuda. La deuda puede ser llevadera si fuera a largo plazo. El problema es que este gobierno contrató ante la urgencia de liquidez deuda de muy corto plazo, menos de 5 años, que ya tiene que pagarse desde este año. Yeah. Y ese es el problema, la presión que tiene este gobierno para poder cumplir con los primeros servicios de la deuda externa. La renegociación es el camino para poder alargar estos plazos y definitivamente no permitir que el Ecuador caiga en una recesión mucho más profunda de la que estamos viviendo hoy en día. Por supuesto que sí. Ahora, renegociar deuda no es tan fácil. Esto podrá llevar a lo mejor 1 o 2 años. Y en ese trayecto tendremos que pagar los intereses respectivos. Entonces, la medida suena por parte del presidente como muy buena, incluso es factible, pero repito, no es de corto plazo. Por lo tanto, el gobierno tiene que buscar fuentes para poder financiar esos 7.000 millones de dólares que le faltan para este año. Esas fuentes tal vez podrían caminarse a través de medidas austeras que debería tomar el presidente Correa, achicar el Estado, bajar gastos corrientes. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, tendríamos que ver cuando ya presente la proforma presupuestaria cuál es el nivel de gasto corriente. Se ha llenado la boca el anterior presidente Correa diciendo de que el gasto corriente está en más maestros, en más médicos, en más policías, en más militares, etc. Pero no tenemos la cifra concreta. Si mal no recuerdo, el propio ministro de Trabajo no sabía cuántos funcionarios públicos existen en el país. Mire usted, se incrementaron una gran cantidad de instituciones que no han servido para nada. Hemos tenido la Agencia Espacial en el Ecuador,
cuando ni siquiera hemos podido lanzar un satélite pequeño, que en los Estados Unidos lo lanzan cada semana, incluso universidades. Tenemos instituciones intergeneracionales que no sirven para nada. O sea, realmente el gasto debe transparentarse en el gobierno y mostrarnos cuáles son las instituciones que realmente están funcionando. Por supuesto, no podemos quitarles maestros a las escuelas Por cuando hay supuesto, necesidad, ni médicos en los hospitales, ¿no? Pero nos siguen Tampoco faltando. se puede hacer eso. Pero, Yane, una de las medidas que más que nada compartió con nosotros el asambleísta Franco Romero Loaiza, que sugirió al presidente Lenín Moreno, es que como ya no tenemos una guerra con el Perú, eso ya terminó hace muchísimos años atrás, no hay el problema ya con Colombia luego de que se firmó una paz interna en ese país. Debería mermarse la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas, porque resulta que según un estudio, mantener a cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas le significa al Estado poder pagar a 5 maestros para el Ecuador. ¿Usted considera que podría ser una alternativa a esa? Si no libramos una guerra externa con un país cercano, pero estamos librando una guerra interna con el narcotráfico. Entonces, si usted revisa, los militares están cumpliendo funciones de control en la frontera para evitar el narcotráfico. Por lo tanto, no es tan fácil. Hay que considerar eso, ¿no? No es tan fácil. Y una reducción de las Fuerzas Armadas es una reducción planificada que va a llevar también algunos años. Por lo tanto, la medida puede ser buena, pero no es de corto plazo. Lo que necesitamos ahora es cómo responder, por lo menos en el año 2017 y el 2018, a los servicios de la deuda, que va a ser bastante fuerte. Hay que ver la proforma cuando la entreguen en la Asamblea Nacional, cuánto es lo que se destina. Ya nos han dado unos rubros grandes, pero esos son rubros todavía que hay que verlos en realidad cuando se entregue la proforma. Y hay que ver cuánto se destina, por ejemplo, a la seguridad interna y externa. Y ahí más o menos tendríamos una clave de si vamos a ahorrar. ¿Cuánto se destina a la función ejecutiva a través de las instituciones? Eso es clave. No podemos en el Ecuador actual seguir manteniendo gente improductiva en ministerios, en sus secretarías, etc. Ha hecho un corte muy fuerte el presidente Moreno, pero todavía hay muchos funcionarios que no están cumpliendo ninguna labor. Las embajadas. Con el gobierno anterior se crearon muchas embajadas del mundo porque decían que iban a ser ellos los vendedores del Ecuador. Hoy, después de 10 años, tenemos que la oferta exportable del Ecuador sigue siendo la misma. Ha crecido, pero sin capacidad todavía de incidir en el presupuesto. ¿Este podría ser un paso también a que se incremente el desempleo? El desempleo ya está. Por supuesto. El desempleo ya está. Habría que incluso revisar la metodología. Profundizar la crisis económica que vivimos hoy en día. No necesariamente, Yane, porque ese dinero que el gobierno lo deja de pagar a funcionarios públicos ineficientes puede ser utilizado, ahí sí, en obras de inversión. Entonces, eso es una especie como de efecto de desplazamiento. Yo le escuchaba al presidente Moreno decir que quieren trabajar con el sector privado. Ok, imagínense usted si la inversión fuera privada, el gobierno tendría que tener tanto gasto público. O sea, vamos a trabajar en eso, perfecto, pero también hay que demostrarle al sector empresarial que hay ese deseo, esa voluntad de poder trabajar con los empresarios y no seguir siendo tan fuerte en el manejo tributario. ¿Los manejos públicos privados podría ser un paso para ello? Sí, podrían ser, pero concesiones. Pero no como se lo vino manejando a tal punto de entregar casi a dedo algunas concesiones. Portuaria es un ejemplo de esto, que solamente un oferente se le entregó cuando lo normal hubiera sido esperar un tiempo suficiente para que participen otras alternativas. Entonces, por ahí tiene usted un ¿Cómo ejemplo? podemos vincular lo económico con lo político, lo que está pasando hoy en día en Venezuela, la violencia que se ha generado? Y más que nada, la pregunta es, porque igual hay países que pueden reconocer lo que pasó el día de ayer, hay otros países que no lo reconocen. De igual forma nos toca renegociar, porque también tenemos acuerdos comerciales con Venezuela. Tenemos un problema con Venezuela, es que como esa famosa alianza que tuvimos con PDVSA, los venezolanos iban a invertir en Ecuador y tal inversión nunca fue. Se le dieron el campo más rico, que era Sacha, con una producción campo maduro. Los venezolanos no pusieron dinero y ahora resulta que le debemos a los venezolanos 500 millones de dólares. Venezuela le debe a TAME por servicio aéreo más de 50 millones. Entonces,
yendo a lo que usted me dice, ¿cómo nos puede incidir? Resulta que los países más fuertes del mundo no están reconociendo. La Unión Europea no reconoce la constituyente. Me temo que Ecuador, ¿qué dice Ecuador? Por una cuestión ideológica, terminemos reconociendo un proceso viciado de nulidad desde su inicio. Y eso puede ser un poquito problemático en el sentido de que hay que renegociar deuda, hay que abrir nuevos mercados, y se vería muy mal que Ecuador esté apoyando ideológicamente un proceso que no le va a tener buenos resultados. Por supuesto, en el panorama mundial más que nada. Economista John Campuzano, muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar la reforma presupuestaria que presente el gobierno. Hay que esperarla para tener una idea más cierta de cuál es el objetivo. Recuerde usted, Yanni, amigos. ¿Y cuáles son los pasos para solucionar esto? Que la reforma presupuestaria es una imagen del gobierno. Y si uno ve en esa imagen ya problemas, tendríamos claro que el 2017 y tal vez 2018 va a también tener algunos problemas de financiamiento. Muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros, el economista John Campuzano. Vamos ahora con Alan Leiva.